Seguramente ya escuchaste que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó que la enseñanza de religión en las escuelas públicas es inconstitucional. Este fue el titular de todos los diarios, pero la verdad es que es un caso muy complejo, un fallo muy largo que tiene 100 páginas, que tiene muchas argumentaciones. Y entonces yo voy a intentar resumirte ahora en pocas palabras qué fue lo que realmente la Corte dijo en su sentencia. En primer lugar, la Corte dice: Argentina no tiene una religión oficial. Uno de los argumentos había sido que Argentina es un país católico, y la Corte dice: esto no es así. Ya lo había dicho en el pasado, pero lo vuelve a decir ahora. Aunque haya un presupuesto de culto, porque lo manda la Constitución, y aunque haya que dar dinero del Estado Nacional para la Iglesia Católica, algo que en mi opinión debería ser revisado en algún momento, aún así, en el resto de los aspectos, Argentina es un Estado, o debe ser un Estado, neutral en materia de religión. ¿Qué significa esto? Un Estado que no beneficia ni perjudica a sus habitantes por causa de su religión. ¿Qué significa esta neutralidad en términos de educación?, dice la Corte. Ok, lo primero es: la provincia de Salta puede válidamente reconocer el derecho de los padres a elegir la educación religiosa o moral que esté conforme a sus convicciones para sus hijos. Esto es algo que está reconocido en todos los tratados internacionales y por lo tanto algo que admite poca discusión. Ahora, ¿qué hace la provincia de Salta? Dice: vamos a reconocer este derecho a los padres de elegir la educación de sus hijos, la educación religiosa de sus hijos, pero lo vamos a hacer a través de la escuela pública. La Corte Suprema dice: ok, hasta ahí está bien, pueden hacerlo y esto todavía es válido. Lo que no es válido y lo que es inconstitucional es el modo en el que lo hicieron. Es decir, la Ley de Educación de Salta, al establecer que la educación debía ser obligatoria porque era parte del currículum escolar y se daba con el resto de las materias dentro del horario escolar, eso es inconstitucional. Y entonces la Corte dice: no se puede obligar a los alumnos a recibir instrucción religiosa en contra de sus propias convicciones, y no se puede tampoco discriminar a los alumnos que no desean recibir instrucción religiosa por cualquier causa. Lo otro que dice la Corte es: no se puede obligar ni a los niños ni a las familias a expresar cuál es su convicción religiosa, a decir a qué religión pertenecen o cuál es su preferencia en términos de religión, que esto es exactamente lo que se hacía al completar el formulario que pedía cuál era la preferencia religiosa de la familia. Algo muy importante que dice la Corte es: no importa aquí que el texto de la ley no sea discriminatorio, porque si uno lee el texto, claro, entonces no parece, aparentemente no está discriminando a nadie porque da oportunidades a todas las religiones y da oportunidad a no participar, etc. Lo que importa es lo que ocurre en la realidad, la igualdad real entre las personas. Y lo que pasó en la realidad es que hubo discriminación en contra de los niños, que hubo acoso a los niños que no querían recibir educación o que tenían una creencia distinta de la de la mayoría. Y entonces la Corte dice: si esta ley, con este texto aparentemente neutral, en la práctica genera estas consecuencias discriminatorias, entonces a la ley, o por lo menos a esa partecita de la ley, hay que declararla inconstitucional. Y esto es lo que la Corte hace. ¿Significa esto que ya no hay más espacio para la religión? No, el propio fallo de la Corte lo dice. Y hay dos vías para que la religión siga siendo parte de la escuela. La primera es instrucción religiosa, pero fuera del horario escolar y fuera de los planes oficiales de estudio, que es un poco retornar al viejo sistema de la ley 1420 de educación obligatoria y laica, es decir, la religión no siendo parte de la estructura oficial de enseñanza, sino como un agregado antes o después del horario escolar. La Corte no dice nada sobre quién debería afrontar el costo de esta educación extra. Yo creo que deberían ser los propios padres o, en todo caso, las confesiones religiosas que quieran ofrecerlo.
La otra vía para que la religión siga siendo parte de la escuela es la enseñanza de una materia de filosofía o historia acerca de la religión, es decir, el estudio del fenómeno religioso y no el adoctrinamiento en una religión en particular. Esta materia tendría que ser objetiva, imparcial, y entonces habrá que hacer el seguimiento para que esto efectivamente sea así y de esta manera no se viole la libertad religiosa de los alumnos. La Corte lo dice, creo que no hacía falta, pero por las dudas lo reafirma. Por supuesto que los alumnos sí tienen el derecho a expresar su religión en la escuela, siempre dentro del marco de las normas de convivencia, pero ellos sí pueden vivir conforme a su religión. La que tiene vedado establecer un proselitismo religioso es la propia escuela estatal. En definitiva, este es un fallo que por supuesto no es perfecto, hay todavía mucho por mejorar, pero creo que es un paso en el camino correcto, un paso en la construcción de un Estado laico, de una Argentina donde haya separación de Iglesia y de Estado, y de una Argentina donde se respeten los derechos de libertad religiosa y de conciencia de todos y no únicamente de aquellos que pertenecen a la mayoría.